Mira, lo que yo tengo entendido... Hoy 5 de septiembre, en el canal Debates y Algo Más. Es un problema interno. Comenzamos la transmisión de la Y Mauta el Lord problema Jaime. interno, ellos lo crean ¿para qué? Para crear una confusión en el movimiento popular. Si entre ellos se conocen, ¿cómo lo van a tildar de comunista? Solamente para crear una cortina, ¿no? Una opinión y el público que dice. Pero en el fondo, nosotros sabemos bien claro de que acá las cuestiones principales o el problema principal que atañe al Perú es que está en recesión. Y como el Perú está en recesión, entonces prácticamente las empresas no invierten. Y al no invertir, oiga, ¿el Perú de dónde va a pagar? Si el Perú ve que hay inversión, ve que vende, entonces tiene dinero, capacidad para pagar. Pero hoy en día las regiones, como están cerrando filas, no. Yo me pregunto, no hay venta, lo que hay es compra y se reduce el déficit fiscal. Entonces todo esto ha creado una controversia. ¿Dónde? En el pueblo peruano, pero no solamente en el Perú, sino también en América Latina y el mundo. Entonces, hoy día hay un conflicto por la inversión, hay un conflicto de intereses, pero ese conflicto de la inversión y de intereses prácticamente ha golpeado cada vez más a las grandes mayorías. Fíjate, la balanza comercial, el PBI del Perú no llega ni al 3%, pero ahí está, el de Venezuela es el 8.4%. Más del doble. Ahora, tú sabes que el día de ayer se ha pronunciado Obrador, Lula y Gustavo Petro, y han dicho que Maduro en Venezuela tiene que dialogar con la oposición. Y yo me pregunto, ¿cómo estos presidentes de México, Colombia y Brasil le dicen a Maduro que dialogue? Yo supongo que es con relación a las elecciones, cuando ya nada tiene que hacer. Eso no depende de Maduro. Las elecciones dependen del cuerpo técnico a nivel nacional y a nivel internacional, de los 900 veedores, de las 16 auditorías y de los 4 expertos de las Naciones Unidas que han dicho, acá ganó Maduro, pero no es Maduro, es el cuerpo técnico internacional y nacional lo que han dicho. Entonces yo pregunto, ¿por qué Gustavo Petro, por qué Lula y por qué Obrador le dice a Maduro que dialogue? Maduro no tiene nada que dialogar. Al contrario, Maduro, ¿por qué está recibiendo estas llamadas? Porque Maduro ha planteado con la Fiscalía de Venezuela capturar a Edmundo González. ¿Y quién es Edmundo González? La gente no lo conoce. Es un mercenario. Participó en la guerra que se dio en el 80 en El Salvador, en contra del pueblo salvadoreño. Es Edmundo González. Entonces, hoy en día, Edmundo González, ¿quién tiene atrás? A Norteamérica, a John Biden. Y no quiere reconocer la derrota inmensa que se dio en Venezuela y en el mundo entero. Entonces, amigos, ya prácticamente Lula, Gustavo Petro y Obrador prácticamente se han desdibujado en el marco internacional y en Venezuela. Pero ¿qué cosa quiere? ¿Qué ha dicho John Biden? Que nada tiene que hacer en Venezuela. Ha dicho, si Maduro consagra o continúa o arrestan a Edmundo González, Norteamérica lo va a sancionar. Entonces, amigo, estamos viendo de que como es la izquierda es ambivalente. Gustavo Petro es de izquierda, Obrador es de izquierda,
Lula es de izquierda, pero ahí está, vacilantes. Por eso creo que Maduro con lo que ha recibido, la audiencia y que ahora se viene la transferencia, el mismo Obrador ha dicho, yo no lo reconozco como presidente a Dina Boluarte. A quien yo reconozco como presidente es a Pedro Castillo Terrones. Y como él está arrestado injustamente en el Perú, entonces yo tengo que acudir a la primera dama, que es su señora, Lidia Paredes. Ella va a estar en la transmisión del mando, en la cual Obrador le va a dar el mando a Claudia Chimbú, que arrasó con esa organización política morena. Y ahora Maduro va a hacer lo mismo. Maduro va a invitar a la primera dama del Perú. ¿Quién es? Lidia Paredes. Entonces se complican las cuestiones diplomáticas, pero ahí está lo que ha hecho Dina. ¿Te das cuenta? No tanto Dina, sino los que están detrás de Dina, el ejército, el Congreso y los grupos de poder. Eso es lo que estamos viendo. Sin embargo, no hay inversión. Se cae la economía del Perú. ¿Y por qué? Ahí está pues, por esta extrema derecha, que ellos decían que iban a sacar adelante al país, pero lo están hundiendo más. Y ojo, no es solamente a nivel nacional, es a nivel internacional. Entonces lo que nosotros estamos pensando es que el campo, así como nosotros hacemos un comentario de la situación política nacional, el campo no es tonto. El campo dice, bueno, nosotros no nos vamos a poner a órdenes de lo que está pasando o de lo que está haciendo el Estado. Nosotros no nos vamos a poner a órdenes de la extrema derecha, que prácticamente, mira qué tiempo ha pasado. Entonces nosotros tenemos que actuar con nuestros recursos. Y eso es lo que están haciendo. Están tomando los recursos, ¿para qué? Para generar un desarrollo. Están tomando los recursos con un cuerpo técnico para ver cómo desarrollan las regiones. Y cada región está nombrando comités de desarrollo, porque este Estado no se preocupa. Este Estado nunca ha gobernado para la mayoría, ha gobernado siempre para la minoría. Esos son los 203 años. Entonces, hoy día hay toda una recapacitación de las grandes mayorías en el mundo. ¿Por qué? Porque en el fondo el capitalismo no funciona. ¿Dónde ha funcionado el capitalismo? En Norteamérica. Ahí está, crisis. ¿Dónde ha funcionado? En Europa. ¿Dónde? En los países nórdicos. El capitalismo no funciona, ¿por qué? Porque se basa en el libre mercado. Y cuando ellos hablan de libre mercado, nos hacen entender que el libre mercado es para todos. Amigo, no te equivoques. El libre mercado es solamente para ellos, en contra de las mayorías. Por eso, las empresas cuando vienen acá, ¿qué es lo que hacen? Las empresas cuando vienen acá, ven cómo llevarse los recursos, ven cómo saquear el país. ¿Te das cuenta? Entonces, ellos se benefician, pero nosotros no nos beneficiamos. No. A pesar de que los recursos están acá, a pesar que los recursos son nuestros, pero no nos beneficiamos, porque hay leyes que prácticamente les favorece a ellos. Las leyes no nos favorecen a nosotros, a ellos. Y ellos por eso no quieren cambiar la Constitución. Entonces, tú por más que hagas lo que quieras hacer, no vas a poder, porque las leyes, el ordenamiento económico, jurídico y tributario están bajo el control de ellos y les sirven a ellos, pero no a nosotros. Y todo esto es lo que ahora está pasando. Crisis. Y esa crisis no es de Pedro Castillo. Esa crisis no es como ellos lo dicen, ¿no es cierto?, de la mayoría porque protesta. ¿Acaso es de ahora? Son 203 años de crisis, 203 años. Y los 203 años ha estado el Estado y el capitalismo. Entonces yo me pregunto, si el capitalismo es desarrollo, si el Estado contribuye al desarrollo, ¿qué pasó? 203 años que no hay ni una región desarrollada.
Al contrario, mira a dónde lo han colocado al país, en la delincuencia, en las extorsiones, en el saqueo. Ahí está la derecha, para que se dé cuenta el pueblo peruano y los pueblos del mundo. Hay de esta extrema derecha que decían ser más inteligentes, y esta prensa sucia está calladita, no dice nada, las cosas se disparan. Hay todo un laberinto en Lima y en el Perú, y esta prensa, ahí está. Eso es lo que quería la prensa, eso buscaba, la debacle del país, la delincuencia en el país, las extorsiones. Eso es lo que quiere esta prensa y este Estado. Ahí, para ellos esto es democracia. Pero si el pobre aspira para recuperarse, no puedes. ¿Te das cuenta? Entonces, creemos, amigo, que las grandes mayorías, creemos que las regiones ahora se están dando cuenta qué es el Estado. Ahora se están dando cuenta que cuando ellos vienen a Lima, el Estado los echa. Y cuando el Estado va allá, oiga, ellos lo reciben. ¿Y para qué? Para que saquen sus recursos primarios, para que saquen su riqueza. Ahora ya no es así. Ahora han dicho, no, Estado, tú no me quieres a mí allá en Lima. Ahora tú tampoco tienes derecho a ingresar acá. Y más aún, quieres llevarte mis recursos. Por eso hay una recesión en el país. Por eso recesión, pues. ¿Ah? ¿Qué es el PBI? ¿Ah? ¿Cuándo hay un déficit fiscal? ¿Cuándo hay un déficit fiscal? Cuando más es lo que compramos que lo que vendemos. Entonces, todo esto esclarece a las grandes mayorías. Y las grandes mayorías optan por desarrollarse. Queremos desarrollarnos. Pero las leyes te impiden. Porque las leyes están hechas para ellos. Tú formas una microempresa, en la forma de actuar te estrellas con el ordenamiento tributario jurídico. No, tienes que hacer esto. Recién te das cuenta que cuando ellos te decían, tú puedes ser un gran emprendedor. ¿Emprendedor? Una pyme que... Eso es lo que te dicen, pero emprende en la práctica. No puedes. No puedes porque se te vienen las leyes encima y te impiden. Por eso los grupos de poder dicen, yo tengo mi empresa, pero yo no voy a permitir que el pobre haga una empresa igual que yo, porque vamos a entrar en competitividad, y donde hay competencia, los costos caen. El imperio norteamericano no va a permitir que el Perú se desarrolle, o cualquier país se desarrolle. ¿Por qué? Porque vamos a ser competentes. Entonces ya las transnacionales no van a poder saquear, dilapidar y largarse. No, ahora tú tienes productos, yo también tengo productos. Ahora sí podemos hacer un tratado de libre comercio, pero en esta situación no, porque nosotros no transformamos la materia prima en producto. ¿Y por qué no la transformamos? Porque te impide la Constitución Política del Perú, te impide el Estado, te impide los grupos de poder y el capitalismo. Entonces yo me vuelvo a preguntar, el capitalismo surge con la propiedad privada. ¿Y para qué? Para familias privadas, pero no para la mayoría. Por eso Hernando de Soto escribió un libro, Capitalismo Popular, pero nunca quiso discutirlo. ¿Por qué? ¿Es capitalismo o es popular? Porque si lo popular es capitalismo, deja de ser capitalismo. Oye, Hernando de Soto habla porque a él solamente le ofrecen las cabinas del poder oficial, pero él no viene acá. Yo le quisiera preguntar a Hernando de Soto, señor, dígame usted qué es capital, qué es el istmo y qué es popular. A ver, explíqueme. No pueden explicar. Ellos solamente se sientan arriba
Y entre ellos vean estupideces. Cree que el pobre, porque el pobre es ignorante. No, amigos, no. Ellos saben muy bien que el capitalismo no ha desarrollado un solo país en el mundo, ellos lo saben. Pero ahí está, pues, te dicen, no, Norteamérica desarrollada, Alemania desarrollada, Japón desarrollado. Y hay gente que repite, sí, desarrollo. Y pregúntale, ¿qué es desarrollo? Cuando vienen acá, se molesta. ¿Ah? ¿Quién es ese economista que dice que desarrollo es cuando una cúpula, grupos de familia se han desarrollado en los países del mundo? ¿Eso es desarrollo? Desarrollo es cuando las fuerzas productivas, cuando las fuerzas motrices, cuando la nación de un país está a la altura de la industria. Y son estas las que manejan la balanza comercial, las exportaciones e importaciones. Dime, ¿dónde hay eso? ¿En Norteamérica? ¿En Alemania? Amigos, lo que se han desarrollado son grupos de ladrones. ¿Cómo surgió en Norteamérica los Rockefeller o Morgan? ¿Cómo? ¿No recuerdan las primeras culturas en Norteamérica? Los navajos, los chiroques, los pieles rojas, los comanches, los apaches, etc. Un comanche no explotaba a otro comanche, sino tenía su naturaleza en las manos. Era una sociedad colectiva, era una sociedad comunista. ¿Qué pasó? Llegaron los anglosajones, los ingleses, y con fuertes lo desplazaron y se apoderaron. Y ahí surge un engendro entre el yanqui y el inglés, una casta social de grupos de poder. Esos son los que se han desarrollado, los Rockefeller, los Morgan, los Hammer, los Ford, los Rothschild, eso, pero no el pueblo norteamericano. Ahí nos está viendo la semana pasada la grande movilización del pueblo norteamericano que dicen, ¿por qué yo voy a pagar la deuda externa? Norteamérica tiene la deuda externa más elevada del mundo, 34 billones. Y los venezolanos, los norteamericanos dicen, ¿por qué lo voy a pagar yo? Si eso no me ha servido a mí, te ha servido a ti, para tu carrera armamentista, para tus guerras convencionales, para ocupar países, pero a mí no me ha servido. Entonces han entrado en una controversia. Allá, tal es así, que John Biden, ¿qué le queda? Le queda ocupar, invadir países para saquear los recursos. No pudo en Ucrania, no puede en Palestina, y ahora, como de lugar, quiere Venezuela. Dedíquense a trabajar en su país, pero no a robarle a otros países. Entonces, por eso, el idioma que hablamos, la lectura que hacemos acá nosotros, no es una lectura que la hace el Estado, que la hace el capitalismo. La lectura que damos acá es en función de las grandes mayorías. La lectura que hacemos de la sociedad es en función de los pobres, pero no de los ricos. Nosotros queremos que las sociedades se desarrollen, porque los recursos sobran en el mundo. Somos 10.000 millones. Es un lunar en el planeta. Pero ahí está, pues. Nos hacen creer que no hay comida. Nos hacen creer que no hay trabajo. Nos hacen creer. ¿Por qué? Porque ellos tienen el control y entre ellos se dividen los recursos para ellos, pero no para las grandes mayorías. Ayer dije, el que trabaja no come y el que no trabaja bota la comida. El que trabaja no tiene un pedazo de tierra y el que no trabaja tiene residencias. El que trabaja no tiene salud y el que no trabaja cada medio año se ha hecho un chequeo. ¿Y con qué dinero? Con nuestro dinero, con nuestros recursos. Eso es, compañero. Acá en el canal Debates y Algo Más hacemos una pausa a la primera transmisión del amado Talor Jaime.